Disculpen. Bueno, mi nombre es Mariela Puga. Mi nombre es Mariela Puga. Yo soy abogada. Soy de Formosa, por cierto, nacida en Formosa. Y trabajo acá en Córdoba en una organización de la sociedad civil que se llama Clínica Jurídica de Interés Público. La Clínica Jurídica es una organización que está formada por abogados, por estudiantes de abogacía, también por gente de psicología y gente de trabajo social. Y lo que hace la clínica es, una vez al año, es un trabajo, digamos, voluntario, una vez al año elige un caso cordobés y lleva adelante un caso que entendemos es de interés público. Hace ya 3 años, Adriana se contactó con nosotros. Yo me acuerdo, la primera reunión con Adriana fue en el contexto de lo que había sucedido básicamente en el motín de San Martín. Yo no sé si ustedes están al tanto de los hechos de ese motín. A raíz de eso ocurrieron una serie de hechos muy lamentables, entre ellos la violación de una de las empleadas del servicio penitenciario que se encontraba ahí, y muchos otros hechos que fueron realmente lamentables y que fueron de público conocimiento. Cuando nosotros nos encontramos con Adriana, la sorpresa más grande fue enterarnos a partir de esos hechos de cuáles eran las condiciones en las que estaba trabajando la gente que había sufrido los ataques directos en ese lugar. Y una de las cosas que Adriana nos empezó a contar, bueno, tenía que ver con las condiciones generales de trabajo, las horas de trabajo, la falta de condiciones de seguridad, las situaciones de abuso repetidas. Así que tuvimos una reunión con Adriana y con varias otras personas del servicio penitenciario. Y ahí nos enteramos de algo que honestamente para nosotros, que éramos abogados y demás, era totalmente desconocido. O sea, lo que sucedía ahí adentro y cuáles eran las reglas que regían en el servicio penitenciario. Desde nuestra perspectiva, que es una perspectiva jurídica, esos eran claras violaciones a los derechos laborales, para empezar, pero también había muchas violaciones a derechos constitucionales. Los derechos laborales estaban violados porque claramente se trataba de un trabajo que tenía condiciones insalubres y que sin embargo no se pagaba como tal. Era claramente un trabajo riesgoso que debería estar en las listas de las ART y que eso no sucedía, que debía por lo tanto tener beneficios sociales especiales en relación a ese tipo de condiciones particulares y tal cosa no existía, que existía claramente una situación de mucha presión y de estrés permanente que no era controlada ni médicamente ni era supervisada, como lo son muchas otras actividades laborales que tienen condiciones de estrés parecidas, ¿no? Una enfermera, un trabajador en lugares riesgosos, etcétera. Esto más una serie de violaciones a derechos constitucionales que para nosotros como organización eran muy importantes y que son básicos para una sociedad, que tienen que ver con el derecho a la libertad de expresión, el derecho a asociarse, el derecho a la organización sindical. Nuestra organización tiene como objetivo fundamental la lucha por el Estado de Derecho y por la democratización de la sociedad. Por lo tanto, para nosotros estos elementos eran los elementos que más nos preocupaban. Sin embargo, tuvimos una discusión hacia adentro que no fue una discusión sencilla, y ustedes lo sabrán, existen muchos prejuicios contra las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, donde hay prejuicios es difícil ver lo evidente, ¿no? Si bien como abogados era evidente lo que estábamos viendo, no había duda de que ahí se estaba violando la ley, reglamentos, etcétera. Por otro lado, digamos, hay una serie de prejuicios que son los prejuicios que socialmente existen y que dominan sobre todo al movimiento de derechos humanos, ¿no? Que es la perspectiva que hay respecto a las fuerzas de seguridad. Eso generó una discusión intensa, profunda entre nosotros. Algunos miembros de la clínica se apartaron, pero otros, digamos, asumieron esto como una causa muy importante en la que nos hemos embarcado en los últimos años y hemos estado acompañando en todo lo que pudimos hasta ahora a Adriana y al grupo que está trabajando con Adriana. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, revisamos todos los documentos legales que habían al respecto y con lo que nos encontramos es como una especie de opinión dominante. Una opinión dominante que fue construida a partir de los argumentos que dio el gobierno. Fundamentalmente, algunos funcionarios del gobierno, una ministra de Trabajo, hace algunas décadas atrás, justificó por qué las fuerzas de seguridad no debían tener derechos sindicales.
sea, y esta justificación parecía muy racional. A primera vista parecía una cosa muy clara, muy convincente. Había varios fallos de jueces que le habían rechazado las peticiones de varias organizaciones que habían tratado de conseguir la personería gremial en Buenos Aires y en La Pampa centralmente, y a Propol también creo que había, no sé si fue a Propol, pero había otro caso en Santa Fe. Los fallos se asentaban en los argumentos que había dado esta ministra de Trabajo, y todo tenía una construcción igual, digamos, todos los argumentos eran similares. Ellos decían que la Organización Internacional del Trabajo había autorizado al gobierno nacional para prohibir la sindicalización de los penitenciarios. Desde nuestra perspectiva era muy poco creíble esto, o sea, nunca los tratados internacionales de derechos humanos se firmaron para autorizar la restricción de derechos a los ciudadanos, se firman en general precisamente con el sentido contrario. Por lo tanto, interpretar un tratado internacional en este sentido era una cosa que era bastante rara en principio de ver. Cuando empezamos a revisar un poco más los documentos legales que había, nos dimos cuenta de que esto era una trampa argumental, digamos, que tal cosa no existía. No solo no existía, sino que había una recomendación de un comité especial de la OIT, en donde específicamente se decía que si de alguna manera había que interpretar las normas de la OIT, era en el sentido de que no se le podía prohibir la sindicalización, al menos en servicio penitenciario, y que con respecto a las demás fuerzas de seguridad debía haber una ley del Congreso prohibiendo, y que esta ley del Congreso que prohibía la sindicalización debía ser posterior a la OIT. Ninguna de estas cosas existía. Ninguna de estas cosas que estaban claras dentro de la documentación de la OIT existían en la Argentina, y sin embargo se sostenía fuertemente, digamos, que estaba prohibido y que estaba prohibido por la OIT. Así que fuimos ante un juez, trabajamos durante mucho tiempo el caso, pensamos específicamente qué perfil darle, y el caso se planteó como un caso de discriminación, ¿sí? Como un caso de violación al derecho a la igualdad. En principio hay un derecho general a sindicalizarse que está en la Constitución en el artículo 14 bis, y si se va a hacer alguna distinción entre quienes van a acceder a esos derechos, esa distinción tiene que estar fundada en algo, y no había ningún fundamento del gobierno para hacer esa distinción, o sea, para permitir el acceso de ese derecho a un grupo y prohibírselo a otro. Fuimos a un juez que si bien sabíamos que tenía una tendencia progresista, una tendencia constitucionalista y una visión muy amplia de los derechos sindicales, no sabíamos mucho más de él. Y hubo mucha suerte, y ustedes saben que en febrero del 2008 el juez Aldo Novak revirtió toda la jurisprudencia que venía hasta ese momento y dijo que esto era un caso de discriminación y que no se le podía prohibir al servicio penitenciario de la provincia de Córdoba que se organice sindicalmente, y que esa prohibición era una prohibición inconstitucional. O sea, no solo dijo que hay derecho, dijo que prohibirlo es inconstitucional, lo cual significa que la prohibición en cualquier otra jurisdicción sería inconstitucional. El argumento es extensible a cualquier otra jurisdicción. Este fallo, digamos, era un fallo que nosotros sabíamos iba a ser fuertemente atracado por el gobierno, que el resto de la justicia tampoco iba a simpatizar demasiado con esto, pero fue un fallo, digamos, que de alguna manera marcó un antes y un después. Puso, digamos, a la justicia, generó una tensión adentro de la justicia. Los argumentos del juez son clarísimos y son inapelables. Trató todos los argumentos contrarios, los analizó a todos y los derrumbó a todos, y dio un argumento claro y difícil de voltear. No hay reunión a la que yo me vaya de juristas, procesalistas, laboralistas, constitucionalistas, que no me digan que lo que hizo la Cámara al revocar este fallo fue un mamarracho, que es un escándalo jurídico, que no se puede entender, ¿sí? No. La Cámara revocó este fallo y ahora el caso está en el TCJ, a eso iba. Pero lo que quería remarcar antes de llegar ahí es que hay una tensión muy fuerte. Aún aquellos que sospechan de que debería haber alguna razón para prohibirle a las fuerzas de seguridad la sindicalización y que tienen esa sensación, esa intuición, aún esos, al ser juristas, no pueden negar, digamos, los argumentos, no pueden negar que el fallo de Novak es correcto y que el fallo de la Cámara es equivocado, digamos. Esa realidad genera una tensión muy fuerte hacia adentro, y una tensión que está ahora ante el Tribunal Superior. Sí, claro. Ustedes presentaron como pedidos, presentaron como personal penitenciario de la provincia de Córdoba.
Olvídense del término. Sí. Sí. Olvídense del término. Son fuerzas de seguridad. Lo- En términos jurídicos hay una idea de que hay como una categoría de fuerzas de seguridad civil, ¿sí? Ley 1878. Sí. Son tres las fuerzas de seguridad. Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. La cuarta que se desempeña en Policía de Seguridad es Policía Aeronáutica. Nosotros